Hola, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor realmente acompañarlos en todas estas sesiones que lo único que están es ayudándonos a entender mucho más y a aprender mucho más, tanto nosotros como médicos, como a los pacientes y cuidadores de este diagnóstico que cada día crece más en nuestro país cuando hablamos de la amiloidosis hereditaria asociada a transtirretina. Esta charla vamos a comenzarla hablando como del final al principio, digamos un poco, y lo que quiero contarles es primero un caso clínico, qué es lo que nos está sucediendo a nosotros en la práctica clínica real. Tenemos un paciente que cuando comenzamos a hablar un poco con él acerca de sus manifestaciones, de sus enfermedades, de qué es lo que realmente lo aqueja en su sintomatología, este paciente nos cuenta que ha tenido una gran cantidad de diagnósticos a lo largo de su vida. En el 2005 fue diagnosticado con nefrolitiasis, 2006 con diabetes mellitus, 2010 con glaucoma, 2011 con síndrome del túnel del carpo bilateral, 2017 con una hernia inguinal que fue corregida quirúrgicamente, en el 2018 presenta una ruptura espontánea del tendón del bíceps, tuvo un evento aislado de una fractura por un trauma, y en todo este camino finalmente llega a unos diagnósticos cardíacos que nos están hablando de una hipertrofia septal, una insuficiencia cardíaca congestiva y a nivel renal una proteína. Se nos están escapando proteínas por el camino. ¿Qué está sucediendo con este paciente? Es un paciente que tiene una larga historia de comorbilidades, que cada una de ellas pues está llegando a un diagnóstico y a su vez después de este diagnóstico está llegando a un tratamiento, ¿cierto? Pero la pregunta aquí es, ¿por qué una persona está teniendo tanta sintomatología después de la cuarta, quinta década de la vida, si antes de esto había tenido una vida en teoría completamente sana? Y digo en teoría porque muchas veces tenemos síntomas de los cuales nos adaptamos a ellos y no los vemos como un síntoma o una enfermedad, sino como una característica individual. Con este paciente y toda esta sintomatología, fíjense que fue un cuadro que él describe que inició en el 2008 con un rápido progreso, hasta que finalmente en el 2019 se llega a un diagnóstico de certeza. Ese diagnóstico de certeza fue una amiloidosis por PCR. ¿Cómo se llegó a esto? Pues por un estudio genético que confirmó que había una variante genética en este paciente para la amiloidosis. Cuando tenemos la confirmación genética que se encontró una variante VAL 142 isoleucina, que ahorita más adelante hablamos un poquito de eso para aclarar conceptos, entonces dijimos, bueno, el paciente tiene un diagnóstico de amiloidosis, esto quiere decir que tenemos que hacer un estudio familiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad que se hereda con una probabilidad de un 50%. Entonces aquí tenemos a nuestro paciente y que tenía la flechita que está ya con una confirmación diagnóstica. Y cuando comenzamos los estudios adicionales, encontramos que dos de sus cuatro hijos tienen también la variante para amiloidosis. Entonces ya no tenemos un único paciente aislado, sino que una vez tenemos un caso índice en estos estudios familiares, pues vamos encontrando muchos más pacientes que en ese momento son completamente asintomáticos y que desconocen de la posibilidad de tener este diagnóstico. Creciendo con este árbol familiar, entonces encontramos que hay una hermana del paciente también con el diagnóstico, y de esta hermana hay tres hijos, o sea, tres sobrinos de nuestro caso índice que ya han sido diagnosticados, adicional a algunos que no han querido hacer el estudio, otros que estaban los resultados pendientes y otros pues, que definitivamente al estudiarlos hay resultados negativos. Entonces, fíjense cómo empezamos por esta familia con un único paciente, con muchos síntomas, que después de muchos años se llega a un diagnóstico, y a lo largo pues, de toda esa línea de tiempo, esta familia va creciendo y vamos teniendo muchos nuevos miembros de la familia con amiloidosis por TPO. Algo muy interesante es que todos ellos se referían completamente asintomáticos, incluido este paciente que tenemos aquí marcaditos con esta flecha gigante, y él que lo encontramos con una variante positiva, revisando un poco la historia clínica en retrospectivo y haciendo un seguimiento en tiempo real con el paciente, empieza a tener una exacerbación de los síntomas y nos damos cuenta que realmente algo que se le había calificado inicialmente como una enfermedad laboral, que era un dolor de miembros inferiores, estaba realmente con una neuropatía del nervio tibial bilateral que nos genera el túnel del tarso. Y cuando vamos a la bibliografía y miramos qué produce el túnel del tarso, la amiloidosis es una de las patologías,
te genera un síndrome del túnel del tarso, que es esa molestia y ese dolor que se genera en el cuello del pie, el pie y la parte inferior de la pierna por el daño de los nervios. Entonces, fíjense cómo un paciente que se considera completamente asintomático realmente pues está teniendo algunas manifestaciones que se nos pueden estar pasando desapercibidas en este tipo de diagnóstico. ¿Y por qué sucede esto? Porque es más o menos como esta imagen, es una lluvia de manifestaciones clínicas que van a terminar dándonos síntomas en muchas partes del cuerpo porque está teniendo una afectación tanto en los tejidos como en algunos órganos blancos que tiene como una diana o como un final a donde va a llegar a manifestarse severamente la enfermedad. Entonces, ahora que ya vimos cómo se comporta un paciente que finalmente llega a un diagnóstico de amiloidosis, pues vamos a aclarar conceptos, ¿cierto? Ya sabemos entonces que la amiloidosis es una enfermedad heredofamiliar, porque ya vimos cómo de un paciente comenzamos a encontrar muchos miembros de la familia, porque esto se hereda en una probabilidad de un 50%. Es una enfermedad multisistémica, porque vamos a encontrar un grupo de pacientes que tienen manifestaciones, por ejemplo, completamente cardíacas, otro grupo de pacientes que tienen manifestaciones completamente de sistema nervioso periférico, pero la mayoría de lo que estamos viendo en nuestros pacientes es que tienen como una mezcla de estos dos síntomas. Algunos pesan más que otros, pero definitivamente los pacientes van a empezar a tener síntomas de manera multisistémica. Es una enfermedad progresiva. ¿Por qué es progresiva? Porque es una enfermedad de depósito. En la línea del tiempo, a mayor carga de la enfermedad, o sea, entre yo más años tengo teniendo esta enfermedad, pues ella va a tener unos cuadros manifiestos mucho más severos, porque tenemos mucho más depósito de este amiloide en nuestro cuerpo, que es lo que finalmente va a generar los síntomas en los pacientes. Y desafortunadamente, cuando no hacemos un manejo temprano, que para esto necesitamos una detección temprana, pues nos puede llevar inminentemente a la muerte, porque afecta severamente todo lo que es el sistema cardiovascular, puede afectar la parte renal, puede afectar también el sistema nervioso central, y estas cosas pues finalmente van deteriorando la calidad de vida hasta que finalmente los manejos sintomáticos que se hacen para esas manifestaciones clínicas, finalmente no logramos tener una recuperación de la salud. Por eso es tan importante los diagnósticos tempranos. Cuando hablamos de enfermedad multisistémica, si miramos en esta imagen, fíjense que nos estamos dando cuenta que tiene afectaciones definitivamente en todo nuestro cuerpo. Aquí hay unas cosas a resaltar y que si recordamos la presentación de donde hablábamos de los síntomas del paciente, teníamos en esa diapositiva en negrita lo que llamamos el síndrome del túnel del carpo bilateral. Los pacientes con síndrome del túnel del carpo bilateral son como una alerta roja, como una bandera roja que nos debe decir, indaguemos un poquito más en estos pacientes, porque cuando nos hacen el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo, generalmente eso está asociado a labores mecánicas que tenemos con nuestras manos y que terminan llevándonos a esta inflamación a nivel de los dolores de las manos, adormecimientos, porque se genera como una compresión a nivel de la muñeca, que es en donde está el túnel del carpo, y esto va a apretar un poco los nervios que van pasando por ahí. Pero cuando tenemos este cuadro clínico de manera bilateral, o sea, un paciente que se queja de que las dos manos tienen los mismos síntomas, cuando ya se le hizo tratamiento, pero vuelve y aparece la sintomatología o a pesar del tratamiento no mejoraron los síntomas, entonces tenemos que comenzar a buscar algunas otras manifestaciones que nos puedan hacer pensar en que esto pudiera tratarse de una amiloidosis. Cuando tenemos un síndrome del túnel del carpo, estas manifestaciones arrancan en la línea de tiempo y más o menos 10 años después de este túnel del carpo ya vamos a tener algunos otros síntomas cardíacos que son los que no queremos llegar a temprana edad. Pero adicional a esto tenemos otras cosas que pueden ser muy bizarras y que se pueden enmascarar con muchos otros diagnósticos, como por ejemplo manifestaciones oculares, estenosis a nivel de la columna, estenosis espinal, que esta estenosis espinal lo que nos puede generar es algo de alteraciones en miembros inferiores o dolor, manifestaciones gastrointestinales, y estos pacientes van a estar intermitentes entre episodios de estreñimiento, episodios de diarrea, de distensión abdominal, de sensación de llenura muy pronta, y esto finalmente lleva al paciente a mucho disconfort al momento de alimentarse, y esto termina llevándonos a una pérdida de peso importante que finalmente, si no se trata, pues puede terminar en una ataque. Cuando hablamos y al principio les decía una neuropatía periférica o del sistema nervioso periférico, ¿eso qué quiere decir? Este amiloide, esta sustancia que está alterada en nuestro cuerpo, empieza a depositarse a nivel de los nervios
y los nervios pierden la capacidad de la funcionalidad. Entonces, esa capacidad que tenemos de sentir el tacto, de sentir diferir entre calor, frío, entre si toco aquí me puedo quemar, entre esa temperatura yo la puedo tolerar, eso empieza a perderse. Y eso nos expone al riesgo de tener, por ejemplo, quemaduras por calor porque no nos damos cuenta de que está algo caliente. O si tenemos pérdida de la sensibilidad, entonces vamos a tener la pérdida de la capacidad de saber, por ejemplo, que el zapato nos está tallando, que puede estar lesionando la planta de los pies y ahí hay algunas úlceras por presión. A nivel cardiovascular, una de las manifestaciones más frecuentes o más de bandera roja, digamos, es la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, tenemos muchos pacientes que al hacerse un electrocardiograma de rutina hay una sospecha de una hipertrofia ventricular. Esto es un signo de alerta para como pacientes consultar y para como médicos indagar acerca de las causas de esta alteración. Podemos tener pérdida de proteínas en el riñón, como decíamos al principio, que es con el paciente que estábamos presentando, porque ya hay una alteración en el nivel de los glomérulos. Y la neuropatía autonómica, ¿esto a qué se refiere? Esto es como un grupo grande de síntomas en el cual nuestro sistema nervioso está como desconectado, el sistema nervioso periférico está desconectado de uno del otro y empezamos a tener algunos síntomas difusos como hipotensión ortostática, que es una sensación de pérdida del equilibrio, desvanecimiento cuando pasamos de posición de acostados a de pie. Hay retención urinaria, infecciones urinarias a repetición, hay disfunción sexual, que es algo que generalmente pues o nos da pena consultar o nosotros no incluimos dentro del interrogatorio y es una alerta cuando la encontramos, y anormalidades en la sudoración, la capacidad de sudoración de los pacientes pues, se ve alterada. Todo esto, ¿por qué sucede? Porque cuando se va depositando el amiloide en cada uno de los tejidos, pues cada uno de estos órganos en donde quiera estar, van a comenzar a tener algún tipo de síntoma. Y como siempre, cuando tenemos un poquito de historia, esto es un poco más fácil de entender o de llevarlo en la línea del tiempo. Fíjense este artículo que está reportado de septiembre de 1952. Entonces, realmente no es que esto sea una enfermedad nueva, no es que está de moda, que por eso la estamos hablando o la estamos buscando. Lo que sucede es que realmente es una enfermedad muy antigua, con una prevalencia que tal vez en ese momento no era tan alta como lo está ahora en crecimiento, pero que definitivamente sí está presente en nuestra población. En esa época, en 1952, ¿qué sucedió? Cuando empezamos con las primeras descripciones de estos casos, el doctor Corino Andrade, que por eso esta enfermedad también es conocida como la enfermedad de Andrade, encontró una población en la cual una paciente decía que no soportaba la sensación de comezón y de molestia en las plantas de los pies, rascaba, sensación de calor, de ardor, y cuando él comienza a indagar un poco por la historia familiar y personal de la paciente, pues se da cuenta que hay una gran población en Portugal que tiene una sintomatología muy parecida. Y aquí empiezan los primeros estudios acerca de esa población, que fue como el foco para comenzar con el diagnóstico. Pero ¿por qué algo que comenzó por allá tan lejos en Portugal entonces viene a afectarnos nosotros acá en América del Sur? Pues justamente por las migraciones poblacionales. Las primeras migraciones, fíjense que llegaron a sentar una población de pacientes con amiloidosis en Argentina, una población importante en Brasil, y aquí estamos nosotros todavía sin el color de relleno, se nos diga que tenemos pacientes ya en crecimiento, pero definitivamente es una estadística que ha ido cambiando. ¿Por qué sucede esto? Porque los pacientes van migrando, las personas van migrando en esta búsqueda de nuevas oportunidades, de situaciones de guerra que generan desplazamientos, y pues estas variantes genéticas vienen con ellos y al momento de tener descendencia, pues comenzamos a tener unos nuevos focos poblacionales en donde quiera que estamos sembrando estas variantes. ¿No? Fíjense que algo que comenzó aquí en Portugal tan aislado, definitivamente, por ejemplo, toda América del Norte, y fíjense que también hacia toda Europa y Asia tenemos pacientes con la enfermedad. O sea que cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestra vida adulta, pudiera ser diagnosticado con esta variante genética. ¿Y por qué con esta variante genética? Porque todos tenemos un gen, que es el gen llamado PPR, que está ubicado en el cromosoma 18, en el fragmento largo del cromosoma 18, y que al momento de tener una variante o una mutación, como lo conocíamos anteriormente, pues este gen va a alterar la funcionalidad, y al alterar la funcionalidad nos va a llevar a padecer una enfermedad. ¿Y cuál es la función de este gen? Producir una proteína que se llama transtirretina,
que es sintetizada principalmente en el hígado, también en menor cantidad en la retina y en los plexos coroides, pero más del 90% se produce en el hígado y que cuando tenemos un exceso de esta proteína mal formada, finalmente va a llevarnos a un efecto tóxico el acúmulo de esta sustancia en nuestro cuerpo. ¿Y la función de ella cuál es? La función de esta característica, como lo podemos ver tridimensional, transportar la vitamina A y transportar la tirosina, que es la hormona de la tiroides, o sea que tiene una función realmente importante. ¿Qué es lo que sucede a nivel de nuestro cuerpo? Cuando tenemos una variante genética en este gen del TTR, esta proteína que debería formarse como la vemos aquí, como una canastita de guardar la fruta, no la vamos a ver así de bien armada, sino que ella va a comenzar a separarse. Entonces estas cuatro moléculas que vemos acá se nos van a separar en dos canasticas y luego ella va a comenzar como a deshilarse, digamos, y finalmente entonces van a comenzar a depositarse en nuestros organismos estos monómeros o estas hebras de la proteína, que finalmente cuando ellas llegan y decantan en el tejido, empiezan a generar un efecto inflamatorio, a prohibir la función de ese tejido y a dañar finalmente el órgano con el paso del tiempo. Decíamos que es una enfermedad de depósito justo por eso, porque a mayor paso del tiempo, pues mayor depósito voy a tener de estos monómeros en nuestro cuerpo. En estado natural, ¿qué debería estar sucediendo? Todo eso debería cumplir una función y degradarse y desaparecer de nuestro organismo. De esa manera no nos va a generar la enfermedad. ¿Por qué afecta y por qué hablamos tanto de la neuropatía? Porque estos monómeros van a ir a depositarse a nivel del sistema nervioso. Y yo les decía que nosotros tenemos, gracias a ese sistema nervioso periférico, tenemos la gran capacidad de discernir lo que estamos tocando, ya sea desde el punto de vista de sensibilidad como de cambios de temperatura. Si yo tengo esa función dañada, entonces esta sensación que está llegando al extremo de mis dedos, por ejemplo, de las manos o de los pies, yo la voy a perder y esta orden neurológica que mi cerebro la va a interpretar como algo me está apoyando el dedo, esto que estoy tocando está caliente, eso se va a desaparecer y no me va a permitir a mí tener esa reacción de autocuidado que me va a permitir protegerme de quemaduras o de lesiones. Entonces, cuando yo pierdo esta función debido a los depósitos de amiloide en el organismo, pues estas personas van a tener entonces más riesgo de lesiones a nivel de este sistema nervioso periférico. Y decíamos que tiene un problema en la parte de sensibilidad y en la parte de propiocepción. ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque cuando afectamos el sistema simpático y parasimpático, entonces empieza como el sistema nervioso a conflictuar entre ellos porque no se comunican. El sistema nervioso simpático y el parasimpático es el que se encarga de regular las funciones. Entonces uno me dice corre, el otro me dice detente, el uno me dice de posiciones diarias, el otro dice estreñimiento, el uno dice vamos a evacuar la orina, el otro dice no hay sensación de evacuar la orina. Cuando entra en conflicto esta comunicación entre el sistema nervioso, es cuando los pacientes, entonces, por ejemplo, a nivel gastrointestinal que decíamos, tienen episodios intermitentes de diarreas y de estreñimiento porque no hay una adecuada coordinación que estimule la inervación a nivel gastrointestinal en este caso y que dé un adecuado funcionamiento. Y por esta razón tenemos inervación simpática y parasimpática en todos nuestros grandes órganos. Por eso entonces es que vamos a ver manifestaciones en todas partes, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, ojo, pulmones, corazón, hígado, intestinos y la parte genitourinaria, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, el depósito de esta proteína a nivel de estos órganos y de este sistema nervioso va a finalmente a llevar a estos síntomas que pueden ser tan bizarros algunas veces. Bueno, en esta imagen podemos ver claramente cómo estamos observando las lesiones de un paciente que ha tenido una lesión profunda por presión, por quemaduras. Aquí tenemos una progresión severa de la enfermedad en la cual incluso han habido pérdidas de la masa de tejido blando como de la ósea, que definitivamente nos habla de la severidad de la enfermedad. A nivel de miembros inferiores, fíjense que vemos unas piernas que están bastante delgadas, que esto nos habla definitivamente de la pérdida del tejido. Aquí tenemos otras manifestaciones clínicas, pacientes con quemaduras por calentadores, lesiones por presión, lesión por presión en la rodilla. Aquí incluso estamos viendo pérdidas de alguno de los dedos, que ha sido necesaria la amputación debido a el daño del tejido nervioso en este tipo de pacientes, que son lesiones que
si lo recordamos un poco, se parecen bastante a las lesiones por pie diabético en los pacientes con enfermedad diabética no controlada, que puede ser uno de los diagnósticos que nos pueden retrasar la llegada finalmente a un diagnóstico de amiloidosis. Esta es la línea de tiempo de un paciente, es un grupo de pacientes en Japón. Fíjense cómo tenemos aquí un paciente en estadio 1, pero que progresa en la línea de tiempo a un estadio 4 definitivamente de postración. Aquí ya vemos que el paciente estaba necesitando el uso de pañal por una incontinencia urinaria o posiblemente también fecal. Y fíjense las manos de este paciente cómo están totalmente caquéxicas y con pérdida de la movilidad, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo un paciente puede evolucionar progresivamente y severamente a un estado de postración debido al avance de la enfermedad, por lo que hablábamos del depósito. Cuando hablábamos del paciente que revisamos en el caso clínico, les decía que el paciente había sido diagnosticado con un signo de Popeye. ¿Qué sucede con el signo de Popeye? Es una ruptura de el músculo aquí que tenemos, el músculo bíceps, tenemos una ruptura de los tendones acá de los ligamentos y el músculo se recoge, se retrae. Esto es completamente indoloro, pero es una de las manifestaciones que nos tienen que hacer pensar en que podemos tener o que nuestro paciente pudiera estar presentando una amiloidosis. Esto es una situación que tenemos que tener como una alerta, digamos. Cierto que se parece bastante a la famosa caricatura que veíamos en nuestra infancia. Cuando hablamos del túnel del carpo, ya explicamos que es la compresión que hay de los tendoncitos que tenemos ahí a todo el paquete nervioso que llega hasta las manos y que lo vamos a encontrar de manera bilateral en nuestros pacientes. A nivel cardíaco, ¿qué vamos a encontrar? Un corazón que comienza a crecer, a engrosar las paredes del músculo. Fíjense esto cómo está bastante aumentado de tamaño y que va a generarnos también cambios a nivel de la parte eléctrica del corazón, con unas alteraciones que nos pueden suponer otros diagnósticos, pero que tenemos que complementar estos electrocardiogramas con estudios de imagen para algunos hallazgos específicos en estos casos. Y al principio decíamos que es una enfermedad que tiene como una gran variedad de síntomas y que vamos a tener pacientes que tienen síntomas neurológicos del sistema nervioso periférico y otros que van a tener una presentación cardíaca. Y es la manera como antiguamente estábamos clasificando la enfermedad. Pero realmente lo que estamos viendo es que tenemos una presentación mixta, o sea, tenemos unos pacientes que van a estar dentro de ambos rangos con algún aumento de síntomas más que otros, pero que definitivamente vamos a tener síntomas de ambos lados de la historia. ¿De qué depende esto? De la variante genética que tenga nuestro paciente. La variante más frecuente que estamos encontrando en nuestro país es la VAL 122 isoleucina o 142 con la nueva clasificación, que nos dice, si aquí la vemos en rojito, nos dice que va a tener más síntomas cardíacos, pero estos pacientes nos están contando que tienen también síntomas neuropáticos. La variante más frecuente, esta que vino de Portugal, por ejemplo, es la VAL 30-MER, que tiene más síntomas cardíacos, pero que ellos de manera tardía y en menos intensidad están presentando algo de manifestaciones a nivel de corazón también. Esta clasificación o este artículo nos está mostrando lo que decimos ahora, cómo los pacientes pueden tener tanto síntomas neuropáticos como síntomas autonómicos gastrointestinales y también, fíjense, de cardiopatía. Entonces decíamos, la 122 isoleucina, que es la naranjita, es la variante más frecuente en nuestra población. Efectivamente, es la barra mucho más larga a nivel de corazón, pero fíjense que no es una barra nada despreciable a nivel de neuropatía sensorial, a nivel de neuropatía motora, de neuropatía autonómica, o sea que definitivamente sí nos está dando síntomas. Aquí tenemos la VAL-30-MER, que es la variante que es predominantemente neuropática. Efectivamente, la barrita predomina en las manifestaciones neuropáticas, pero fíjense, por ejemplo, aquí a nivel de cardiopatía, que también va a tener manifestaciones. Entonces, una cosa no excluye a la otra. ¿Por qué es importante conocer la variante genética? Porque necesitamos predecir un poco cómo se va a comportar en este caso el paciente, cómo se va a comportar la familia, qué variante vamos a buscar en esta familia con esa probabilidad de herencia y para ir conociendo un poco la genética poblacional. Este es un artículo en el cual nos cuentan que la variante VAL 122 isoleucina, que es la que más comúnmente encontramos en nuestro país, tiene una descendencia afroamericana o afrocaribeña y que su principal manifestación va a ser cardíaca, pero comúnmente va a tener manifestaciones neuropáticas. ¿Cómo llegamos al diagnóstico en estos pacientes? Pues lo primero que tenemos que saber es que esto ha evolucionado bastante
Antes sí o sí la manera de diagnosticarlo era realizando biopsias, pero si tenemos un nervio que está enfermo por el daño del amiloide depositado y lo vamos a biopsiar, ¿cierto? Vamos a tomar una muestra de él, pues lo vamos a lesionar más, además que son procedimientos que son invasivos, que son dolorosos, que pueden dar algo de incapacidad, pero anteriormente era la manera de lograr diagnosticarlo. ¿Cuál sería el ideal a nivel de biopsia que nos da un diagnóstico totalmente confiable de buena sensibilidad, corazón y riñón? Pero eso implica que sea un proceso bastante invasivo. Pero adicional a esto, pues ya con el auge de los estudios genéticos nos está permitiendo llegar directamente a buscar la variante genética. Si no conocemos en este paciente qué variante sea, pues estudiamos todas las variantes. Y si ya es un caso familiar detectado, pues en ese familiar vamos a buscar específicamente a quien ya tenemos diagnosticado o la variante que ya tenemos diagnosticado. Esto se los presento para que recordemos que los estudios genéticos están contemplados en nuestro sistema de salud y podemos tener acceso a ellos gracias a nuestro propio sistema, indistinto la afiliación que tengamos, podemos tener cobertura. ¿Y por qué es importante la genética? Porque recordemos la probabilidad de herencia de un 50%. Entonces, un papá que es diagnosticado con amiloidosis puede heredar en un 50% de esa variante a sus hijos. Ese 50% tenemos que tener claro que es en cada embarazo. Yo puedo tener 5 embarazos, 5 hijos con la amiloidosis, o puedo tener uno sí, 4 no, 4 sí, uno no, en cualquier combinación estadística, porque ese 50% es en cada gestación. Recordemos que cada gestación se comporta como un momento totalmente independiente del otro. La amiloidosis tiene cambios en la penetrancia y en la anticipación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener dos hermanos con el mismo diagnóstico, pero la enfermedad se va a manifestar diferente en ellos. Y la anticipación nos habla de que se está viendo un poco que en el comportamiento de la enfermedad, cuando la variante es heredada de la mamá, de la mujer, estos hijos van a tener una manifestación de la enfermedad un poco más joven que lo que la presentó inicialmente la mamá. Por ejemplo, si la mamá tuvo síntomas a los 50 años, podríamos esperar que más o menos alrededor de los 40 los hijos pudieran comenzar con las manifestaciones clínicas. Y tenemos dos maneras de tener o padecer la amiloidosis o portar la variante genética. Una de ellas es algo que llamamos una variante de novo, o sea, no hay una historia familiar como lo vemos acá, pero este primer paciente ya fue diagnosticado con la enfermedad. En la descendencia de él ya comienza a aplicar este 50% de probabilidad de herencia. O la otra manera es que tengamos una herencia de alguien. Entonces, tenemos un síntoma y tenemos que comenzar a buscar en ese paciente si hay una variante. Y si la encontramos, tenemos que comenzar a buscar en los familiares que preceden a esta línea generacional para ver si hay alguna variante de la enfermedad que sea la que se esté heredando. Y cuando vamos a hacer el manejo de los pacientes con amiloidosis, esto es muy importante y es una pregunta que frecuentemente hacen los pacientes y es, ¿cuándo comienzo tratamiento? Porque yo sé que tengo la variante porque me hice el examen, pero yo no me siento completamente nada, yo estoy completamente sano, ¿cierto? Entonces el paso a seguir es que primero, pues debemos, en los pacientes sintomáticos, el estudio molecular que confirme la variante, saber cuál es la mutación para prever cuál va a ser el comportamiento de la enfermedad, hacer los estudios complementarios, porque decir, tiene la variante genética, solo me está diciendo que tengo que ir a buscar otras cosas. Entonces los estudios complementarios se refieren a estudiar el corazón, el cerebro, el riñón y el sistema nervioso periférico. Tenemos que comenzar un manejo interdisciplinario porque es una enfermedad multisistémica y comenzar a definir el manejo, ya sea un manejo específico para la amiloidosis o un manejo también que tiene que ir en paralelo para cada uno de los órganos afectados. La familia tiene que entender adecuadamente lo que estamos diagnosticando, lo que estamos tratando y decidir ellos de manera autónoma si quieren ser parte de los estudios familiares, porque yo pudiera decir, no, yo no me quiero estudiar y en el momento en que tenga algún tipo de síntoma, pues generaré alguna alerta para comenzar a estudiar, ¿no es cierto? Es una decisión individual. Pero el caso distinto es con el paciente asintomático. Dice ese paciente que tengo la variante, pero no tengo ninguna molestia. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar el tipo de variante y saber hacia dónde podemos comenzar a buscar los síntomas. Pensar en el hermano de caso índice, o sea, el caso índice, a qué edad tuvo la primera manifestación y a esa edad comenzar a hacerle el seguimiento a los pacientes.
porque si mi hermano tuvo síntomas, o mi caso índice, perdón, tuvo síntomas a los 50 años, pues más o menos una línea de tiempo de 10 años antes a esta edad deberíamos comenzar con esos estudios complementarios que decíamos, o sea, analicemos cómo está el corazón, cómo está el riñón, cómo está el cerebro, cómo está el sistema nervioso periférico, para comenzar a definir en qué momento el paciente va a necesitar un tratamiento. Y esto es algo muy importante, el impacto emocional del diagnóstico. Cuando hacemos un diagnóstico de estos, no estamos diagnosticando un paciente, estamos diagnosticando un grupo familiar. Entonces, toda esta información tiene que quedar completamente clara y bajo una adecuada asesoría a este grupo familiar. Ya para terminar entonces, las señales rojas o lo que nosotros determinamos como las red flags para pensar en un diagnóstico de manera temprana. Un paciente que tiene una neuropatía sensitivo-motora progresiva que progresa en el tiempo, que no mejora con los síntomas, que no mejora con los tratamientos y que adicional a estas manifestaciones neuropáticas, vamos a comenzar a tener alguna de estas alteraciones, ¿cierto? La disfunción autonómica, manifestaciones gastrointestinales, cardíacas, túnel del carpo, insuficiencia renal, opacidad vítrea o alguna alteración visual y la parte más fácil realmente para nosotros como genetistas, que es cuando tenemos un antecedente familiar o ya tenemos un miembro de la familia diagnosticado para la enfermedad, que eso pues ya nos va a decir de entrada qué es lo que tenemos que ir a buscar. Recuerden que un paciente que no mejora con el tratamiento, por ejemplo, el túnel del carpo, que no mejora con el tratamiento y que al contrario progresa en ese síntoma y que ese síntoma se acompaña de otras manifestaciones clínicas, pues definitivamente tenemos que comenzar a pensar en este gran abanico de posibilidades que nos trae la amiloidosis desde el punto de vista de probabilidad diagnóstica. Eso era lo que les quería traer el día de hoy. Realmente es un barrido rápido de cómo estamos viendo nuestros pacientes en la consulta, de qué podemos esperar como pacientes y qué debemos, acciones debemos tomar como médicos tratantes de los pacientes con amiloidosis para mejorar mucho más la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias por acompañarme y por su atención.